¿En el instituto te aburres o te aburrías en la clase de lengua y literatura? Pues ahora vas a aprender. Y con monas chinas. おい猫。にゃ Hola lectores valientes, soy M. Scabias, autor de La Guardiana del Santo Reino, una novela de fantasía con elementos de thriller en la que nunca pasa nada malo, todo el mundo es muy feliz y triunfan el amor y la amistad. そうか今度行ったらぶっ飛ばすからな。 Bien, vamos a darle. Como bien has visto en el título, hoy nos toca aprender de narrativa con Monogatari, pero no de la serie de anime, que la conoce mucha gente y de la que se han hecho 200 millones de vídeos en YouTube, sino de las novelas que la inspiraron. Para no hacer el vídeo muy extenso, si quieres saber de lo que va Monogatari y por qué te recomiendo que lo leas, te dejo por aquí un vídeo que ya hice en el que hablo del tema. No obstante, para los que habéis llegado a este vídeo, os voy a hacer un resumen muy resumen. El argumento comienza en la novela Bakemonogatari, que significa literalmente historia de monstruos, y en principio es sencillo. Koyomi Araragi es un estudiante de secundaria que ha comenzado a tener experiencias con lo oculto, con dioses y criaturas del folclore que en principio no deberían existir. Cierto día, salva de casualidad a su compañera de clase Hitagi Senyogahara, famosa por ser una belleza pálida y enfermiza. Esto ocurre cuando se cae por las escaleras del instituto. De esta forma, descubre que la chica es anormalmente ligera. Poco después, Hitagi le confiesa que un cangrejo le robó su peso, por lo que Koyomi decide llevarla ante Meme Oshino, un especialista en excentricidades y monstruos. A partir de aquí, Koyomi se relacionará con distintas personas atormentadas por seres sobrenaturales. Este es el germen de Monogatari, un cúmulo de historias que, poco a poco, se van complicando y enredando unas con otras. Lo difícil es precisar el género al que pertenecen, pues coquetean con la fantasía, la comedia, el romance, el misterio y el drama. Son unas novelas ligeras escritas por el autor japonés Nishio Ishin, del que no os puedo poner foto porque es un tipo que guarda muy celosamente su privacidad, pero sí os puedo decir que tiene un estilo muy personal. Se podrían aprender muchísimas cosas de estas novelas, pero nos vamos a centrar exclusivamente en cómo están contadas. ¿A qué me refiero? Veréis, vamos a hacer un repaso de lengua y literatura. Una historia se puede contar de tres formas diferentes: en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Primera persona, yo como. Segunda persona, tú comes. Tercera persona, él come. Fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, por lo general en literatura y en casi todos los medios escritos se suele escoger o la primera persona o la tercera persona. Es decir, en primera persona sería yo me levanto de la cama y en tercera persona sería, por ejemplo, Juan se levanta de la cama. En algunas ocasiones se puede utilizar también la segunda persona, diciendo tú te levantas de la cama. Pero si os fijáis, hay poquísimas novelas que estén escritas de esta manera y por lo general suena un poco extraño e incluso forzado. No digo que no se haya hecho, hay grandes obras de la literatura que se han escrito en segunda persona y son una auténtica maravilla, pero lo normal es que si vas a una biblioteca o una librería te encuentras libros en primera o en tercera persona. Las novelas de Monogatari todas están escritas en primera persona, es decir, que están escritas desde el punto de vista del protagonista, Koyomi Araragi, al menos las primeras. Luego, conforme avanza la saga, se van añadiendo otros narradores. No sé si lo sabéis, pero la primera persona hay algunos círculos literarios donde tiene mala fama, porque por lo general cuando empezamos a escribir lo solemos hacer desde el yo. Se suele identificar a los personajes con nosotros mismos y hay que pasar por un proceso largo, un gran trabajo, para, en lugar de hablar desde el yo, hablar desde el ellos, y es entonces cuando se empieza a utilizar la tercera persona. Pues bien, digo que tiene mala fama en algunos círculos literarios la primera persona porque se suele asociar a escritores inexpertos o que no tienen muchas tablas, o que se suele utilizar mucho en novelas donde el autor se autoinserta como el protagonista. No obstante, esto no es cierto. Como bien os habréis dado cuenta a lo largo de vuestra vida, hay novelas malas y buenas escritas en primera y en tercera persona, es decir, no es algo determinante. No obstante, sí es cierto que la primera persona tiene una serie de limitaciones que le pueden resultar un problema a un autor novel. Por ejemplo, cuando tú escribes en primera persona, te tienes que limitar a lo que el narrador conoce. Él o ella no puede contar algo que desconoce, a no ser que justifique en la trama que en algún momento se lo han contado. Y este es un error muy común en el que suelen incurrir muchos autores, incluso autores muy famosos. De hecho, hay un autor superventa español cuyo nombre no quiero acordarme,
que tiene una novela en la que le ocurre exactamente esto. Está escrita en primera persona y el personaje, hay un capítulo en el que empieza a contar cosas que no se explica en ningún momento cómo leches puede conocerlas. Él las cuenta como si fuera alguna suerte de ente divino que conoce todo por encima del escenario. Bueno, si sabes de qué escritor estoy hablando, me lo puedes dejar en comentarios o me puedes poner el comentario que sea para apoyar mi canal y de paso darme un me gusta y suscribirte. Muchas gracias. Pues bien, esto es un error muy común y a todos nos ha pasado cuando hemos empezado a escribir. Yo, por ejemplo, empecé escribiendo cuentos y solía ocurrir mucho que no te dabas cuenta que estabas escribiendo en primera persona y el personaje daba algún dato que no se lo había dicho a nadie. ¿Qué ocurre? Que Nishio Ishin, el autor de Monogatari, es un auténtico maestro de la primera persona. La domina a la perfección. Su protagonista no solo no habla de cosas que desconoce, sino que distorsiona la realidad a través de su percepción del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si él ve una persona que físicamente le resulta fea o atractiva, la describe de esa manera, pero eso no significa que tenga que ser así, o puede que incluso que esté exagerando sus cualidades porque todos lo vemos a través del filtro del protagonista. Y esto es utilizar la primera persona de forma adecuada y de forma inteligente. Nishio Ishin no se está limitando a utilizar a un personaje para contar su historia, sino que el hecho de haber escogido ese personaje hace que la historia sea completamente diferente a si la hubiera contado otro personaje. La prueba de esto es que en novelas posteriores de la saga, que están contadas desde el punto de vista de otros personajes, de una chica joven o de un hombre mayor, la historia parece que la ha escrito un novelista diferente, de tan distinta que resulta, porque cada uno de los narradores tiene su propia personalidad, su propia forma de ver el mundo, su propia forma de distorsionar lo que es cierto y lo que es falso, sus propios sesgos, y todo eso queda reflejado de forma maravillosa en el texto. Y si te vas dando cuenta y los vas comparando, dices, vale, esto que me había contado Koyomi en la novela que está protagonizada por Hanekawa, que es otro de los personajes, una chica de su clase, ella cuenta la vida y cuenta lo que le ocurre de forma completamente diferente, porque tiene una cosmovisión, tiene una forma de ver el mundo muy diferente a la de Koyomi. Y lo mismo ocurre en la novela que está escrita desde el punto de vista de Kaiki Deishu, que es un hombre de mediana edad y que tiene una forma de ver la vida completamente antagónica a lo de los personajes más jóvenes. En fin, a lo que voy es que lo que podemos aprender con la narrativa de las novelas de Monogatari es que al escribir en primera persona no nos debemos limitar simplemente a contar hechos, sino que tenemos que transmitir la personalidad, la forma de ser del protagonista o del narrador. Esa es otra, no debemos confundir protagonista con narrador. En este caso en concreto, normalmente en las novelas de Monogatari, el que cuenta la historia también la protagoniza, pero hay casos en la literatura que podemos encontrar que narrador y protagonista no son el mismo. Puede ser, por ejemplo, una historia que la está contando el mejor amigo del protagonista, por poner un ejemplo muy sencillo. Además, un punto muy interesante es que precisamente la base de Monogatari es una historia que lidia con lo paranormal. Entonces, cuando aparece un hecho insólito, un hecho fantástico, sobrenatural, mágico, uno debe plantearse, ¿realmente es como nos lo están contando? ¿O es que el protagonista tiene unos ciertos sesgos, tiene una percepción de la realidad completamente alterada y entonces no nos está contando lo que es, sino lo que él cree que es? Esto, si eres escritor, es algo muy importante que debes conocer, porque si escribes una novela en primera persona te puede servir para jugar con el lector. Tú realmente no le estarías mintiendo, pero le estás contando lo que sabe el narrador y puede que lo que sepa el narrador no sea la verdad. Y si eres lector, esto te puede servir para que cuando estés leyendo una novela en primera persona no te la cuelen de forma tan fácil, porque por lo general, aunque en tercera persona también se pueden engañar de alguna manera al lector, no van por aquí los tiros normalmente. Para resumir, lo que hemos aprendido con este vídeo es que la primera persona y la tercera persona son igual de dignas en literatura, la diferencia entre primera, segunda y tercera persona, y cómo en las novelas de Monogatari el autor, Nishio Ishin, utiliza la primera persona para transmitir de forma perfecta cómo es el narrador, cuál es su forma de ver el mundo y en definitiva nos permite conocerlo muy bien. Y además da pie a algo muy interesante, que es que tú estás leyendo y siempre te estás planteando, ¿esto realmente es como me lo está diciendo? Porque esa es otra. En Monogatari, por lo general, el narrador quiere quedar bien, no va a decir algo que lo deje en mal lugar. Siempre va a intentar distorsionar un poco los hechos para que él o ella salga beneficiado. Bueno, lectores valientes, espero que os haya gustado mucho el vídeo, os hayáis divertido o hayáis aprendido con él y sin más,
Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por apoyar mi canal y nos vemos en el Santo Reino. ¡Adiós!